Nuevamente nos encontramos en este ciclo de charlas que hacemos para empresas socias y amigas por temas específicos. En este caso vamos a estar dialogando sobre el blanqueo de capitales para la construcción con Mira Reondán, que es la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ángel Segiaro, que es el socio de construcción de Fundar, y Damián Tabanman, que es el presidente de la Cámara de Desarrollo Suburbano. Ellos tres van a estar moderados por Fabiana Suárez, Fabiana, directora de ON24 y directora también del Occidental, un portal de Funes que últimamente está tirando muy buena información sobre desarrollos urbanos, un pueblo muy atractivo, Funes, para la provincia de Santa Fe y a recibir este tipo de inversiones, ¿no? Así que, Fabiana, dejo todos en tus manos y avanzamos con el webinar. Perfecto, avanzamos inmediatamente entonces para hacer sobre todo algunas exposiciones más bien cortas para tener lugar a preguntas y tratar de entablar entre todos también un diálogo que puede ser más fructífero. Dándole primero la palabra entonces a nuestro amigo Ángel Sellaro, como para que nos dé un pantallazo, una idea general de esta ley de beneficios fiscales que también comprende un capítulo del blanqueo de capitales para la construcción, específicamente para el sector de la construcción. Ángel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fabiana, Víctor, a todos. La verdad que estos encuentros son muy interesantes, son muy importantes. Todos debemos conocer más de lo que hacemos y en este caso la construcción se ve influida por esta situación de blanqueo, esta ley particular. Y a mí me gustaba dejar un poco para lo específico tanto a Miriam como a Damián en lo instrumental, pero me quiero referir un poco a lo que yo diría las fortalezas de la actividad que yo me incluyo, represento, tanto por mi empresa Fundar como también por la Asociación Empresarios de la Vivienda que nos aglutina en el área de Rosario. Lo primero que quiero afirmar es que la construcción privada orienta flujos de fondos. O sea, el ser esencial de esta actividad que podría definirse como construcción, desarrollo inmobiliario, ejecución de edificios, ejecución para venta o alquiler, vivienda, etcétera, básicamente orienta flujos de fondos. Lo segundo que quiero afirmar, así como golpeando el escritorio, es que el ladrillo es refugio seguro. Y esto que puede pertenecer al mundo de las creencias, como también hoy vemos que en el mundo compartimos creencias tales como una criptomoneda, donde empieza uno a tener una confianza mutua en un elemento. Bueno, yo me quiero parecer a eso y digo que el ladrillo es refugio seguro. También digo que la iniciativa privada, la construcción privada, ha construido la vivienda en Argentina. Esencialmente la construcción privada ha construido la vivienda mucho más que la construcción con fondos públicos. Esto es categórico. También digo que toda vivienda construida de cualquier categoría que sea engrosa el stock de vivienda que va a ser usada. Alguien la va a comprar o alguien la va a alquilar. Todos sabemos que un bien que ingresa al stock de bienes crea abundancia y por lo tanto crea mayor disponibilidad, mayor acceso de alguna persona a ese bien, sea por compra o sea por alquiler, de manera tal que la construcción privada no puede ser puesta en duda de que no es una productora de bienes sociales, una productora de bienes útiles a la sociedad. Y bueno, básicamente el segundo punto que me interesa desarrollar es que la construcción privada, como la entendemos, como la practicamos, va camino a enfrentarse cada vez más con leyes de mercado, leyes de
de todo tipo, más exigentes, por lo tanto debemos lograr eficiencia. Y creo que una de las cuestiones de la eficiencia, en el camino a la eficiencia, nos enfrentamos, entre otras cosas, con la informalidad. Entonces, como objetivo general, yo diría que las empresas que tienen que crecer, que tienen que perdurar y que tienen que lograr un equilibrio en largos plazos, como lo exige la industria de la construcción, debe ir hacia una mayor eficiencia y una mayor formalidad. Y en este cuadro, así un poco rápido, lo que viene a ser, y utilizando algo así como una figura actual, yo diría que la pandemia de la informalidad recibe un tafirol que es el blanqueo. Y no lo vamos a desaprovechar, bienvenido sea, va en el mismo camino, pero no es la solución al mal general. De todas maneras, claramente es un aporte, lo ha sido además a lo largo de la historia reciente de la Argentina por diversos gobiernos de diversos signos, en todos los casos le dio un envión en lo económico, pero yo me quiero detener no en lo económico, que no es el motivo mayor de mi charla, sino en lo que involucra la cuestión de la construcción, y vuelvo a la cadena de valor de la construcción, donde se alojan la mayor cantidad de empresas en un amplio abanico, inclusivo como pocos, y donde es necesario y es imprescindible que el Estado, sea a través de remedios tafiroles como este o políticas más estables, contribuya a que las empresas que integramos la cadena, de todo tamaño y especialmente las pymes y micropymes, reciban alicientes, reciban capacitación, reciban perdones fiscales, reciban medidas que le permitan reorganizarse en lo posible con estabilidad. Y si no hay estabilidad, periódicamente es la única manera de conseguir que esta cadena se valorice, se refuerce, se haga más eficiente y sobreviva con capacidad. Esto para nosotros es fundamental. Por eso, en mérito a esta cadena de valor, y me siento un poco representante de todos los que la integramos, aún de las empresas más pequeñas, que son tan necesarias y que además, si tomamos la variante del empleo, sabemos que las pymes y las micropymes son las empresas que primero reaccionan, son las más tomadoras de mano de obra, son las que de alguna manera sostienen el entramado de lo que podría llamarse la generación de empleo inmediato, de empleo rápido. Por lo tanto, si a eso pudiéramos agregarle niveles de capacitación, niveles de ordenamiento empresario, niveles de ordenamiento fiscal, niveles de ordenamiento de relaciones de recursos humanos, para que se sepa desde esas organizaciones cómo se debe administrar, cómo se debe generar, cómo se debe motivar, cómo se debe mantenerse dentro de un escalón de formalidad, yo creo que estaríamos en un camino donde es el único, por otro lado, que nos queda para un futuro mejor. Yo creo que hay un futuro mejor y que tiene que ver con el acceso a capitales. Resumidamente, como empecé hablando, la construcción privada hoy orienta flujos de fondos, pero hoy orientamos flujos de fondos prácticamente no escasos, escasísimos, porque son flujos de fondos de particulares o empresas particulares que se nuclean alrededor de ejes de confianza, que podemos ser nosotros, como yo, muchos, que convocamos y que gozamos de esa confianza de un público muy cercano, pero que de ninguna manera hace a la escala general que podría producir vivienda en gran escala, como sabemos que existe la demanda. Eso quiere decir
que tenemos un lugar muy grande para cubrir, una demanda muy grande para cubrir. Hay muchas personas que quieren una vivienda, hay muchas personas dispuestas a producir vivienda, faltan los instrumentos, falta el escenario, el blanqueo es, como lo ha sido en los últimos tiempos, periódicamente, un factor de reordenamiento, un factor de perdón, un factor de exteriorización, ha tenido diversos nombres en lo que hace a la construcción, pero básicamente su contribución ha sido esporádica, ha sido un goteo, bienvenido sea, pero aspiro y quiero compartir con ustedes la idea que esto nos tiene que quedar la necesidad de convocar a los grandes capitales, los capitales manejados por quienes manejan capitales y no por las empresas constructoras que nos hemos aprendido los libretos de un montón de tareas aledañas y que no corresponde que los capitales sean aportados de manera profesional, inclusive en un desafío de la época podríamos estar llegando a unos capitales fuera de nuestra región, como hoy sabemos que las criptomonedas y todo lo demás abren escenarios muy difíciles de imaginar los límites. Argentina, Rosario, nuestra región, no puede estar afuera de eso, no puede estar afuera de eso. Por lo tanto, yo soy un entusiasta de que tenemos muchos elementos para mantener el crecimiento, tenemos una zona sin graves problemas estructurales, los problemas que hay son solucionables, generamos recursos, tenemos capitales. Por otro lado, también hay que decir que la persona que hoy compra una vivienda con el esfuerzo que significa que no haya créditos bancarios a largo plazo, honra su deuda. No hay casos de morosidad importantes en el mercado de la vivienda. Por lo tanto, esto también debe darles a todos una señal de que estamos en presencia de un mercado de fortaleza. Entonces, en medio de una vulnerabilidad histórica como tenemos en todas las relaciones de Argentina, especialmente internas, tenemos que reconocer que esta fortaleza, esto que yo empecé diciendo, esta ladrillo refugio seguro, de alguna manera está sustentado en muchas creencias de muchas personas, de muchas cadenas de valor, de muchos sistemas que se interactúan y que solo falta que se pongan en armonía, como a veces se dice, que se alineen los planetas y que esto tenga una duración con unas reglas claras y que no necesitemos más blanqueos para corregir los flujos de fondo que se convierten de vez en cuando de formales a informales o viceversa. Por lo tanto, mi idea, lo que quiero transmitir es que tenemos ante nosotros una producción saludable en esta región particularmente, pero sabemos, integramos la institución que Damián preside y por suerte a través de estos mecanismos de Zoom hemos tenido mucha interacción con zonas de la Argentina, de muchos lugares, y la verdad que podemos decir que hay una salud en el sentido de la salud del sistema de construcción de vivienda privada que merece ser sustentada desde los estados, nacional, provincial, municipal. Debemos cada uno en su escala influenciar para que esto ocurra. Gozamos de buena salud, estamos listos para hacer de esto una producción inteligente, eficiente, creadora de valor y creadora de empleo. Todos bienes que en esta época nos parecen los bienes de más alto valor que se puedan tener. Así que dejo acá mi exposición, les cedo la palabra a quienes siguen, muy agradecido por la invitación. Gracias Ángel. Bueno, vamos a escuchar a Miriam, porque claro, hay realmente muchas inquietudes, me imagino, de parte de todos los participantes, y habrá también algunas preguntas concretas, técnicas,
para Miriam, una reglamentación que salió muy tarde y gente que quería aprovechar las primeras ventajas justamente de los primeros días, de los primeros momentos del blanqueo, se vieron impedidas de poder llegar a esas ventajas, ¿no? Que creo que finalizaron ayer. Miriam, ¿nos podés explicar un panorama general del impacto tributario y después a lo mejor también podemos dar pie si alguien quiere hacer alguna pregunta específica? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es hacer un enfoque rápido para que entendamos los beneficios. Esta ley, la 27613, tiene dos partes, ¿sí? Tenemos una parte que es un incentivo al que quiera invertir en obras, que tienen que ser obras privadas, tienen que ser obras nuevas, que se inicien a partir de la fecha de promulgación de la ley, que fue el 12 de marzo, pero después le abre la puerta a otras que puedan estar iniciadas, ¿sí? Y que tengan un grado de avance que no sea superior al 50%. Teníamos la duda de cómo iba a surgir este 50%. Bien, la reglamentación establece que ese 50% surge, primero, de información que se haya presentado ante los organismos que controlan las obras, ¿sí? Ya sean municipales, provinciales o el que corresponda. Y por el otro lado, también con un informe de un matriculado, ¿sí? Con incumbencia en la materia, que también pueda definir el grado de avance. Esos son los elementos para acreditar si estamos en una obra que tenga hasta un 50%. Entonces dijimos que entran las nuevas a partir del 12 de marzo y las anteriores que a la fecha de promulgación de la ley tengan este grado de avance que no supere el 50%. Dijimos que tiene que ser obras nuevas y que tiene que ser ya sea una construcción, una ampliación, ¿sí? Y que tiene que ser privada. Tiene que ser en el territorio nacional. Bueno, acá lo que estamos hablando es, la primera parte de la ley te dice, hay beneficios impositivos. Y la segunda parte nos habla de normalización, o lo que en algún momento se habló blanqueo, en algún momento se lo llamó sinceramiento, que quiere transformar dinero o activos que uno tiene, en realidad es efectivo en este caso, ¿no? Que uno tenga en un mercado que no las tenga en sus declaraciones juradas y que ahora los puede insertar en el mercado blanco, mercado de capital, mercado declarado, digamos, ¿no? Bien, la primera parte, que es los beneficios impositivos, no corren para los que blanqueen, para los que normalicen. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. No es que normalizo y aparte tengo este beneficio. No, no. La ley en algún momento lo limitaba y ya después la reglamentación fue más específica y dijo, si vos normalizás, no vas a tener estos beneficios del primer capítulo. Yo les cuento de qué se trata. Bueno, nosotros sabemos que cuando hacemos una inversión, uno puede invertir, ya sea capital financiero, o puede invertir la propiedad, el terreno, ¿sí? Estos beneficios se separan. Vamos a suponer en el caso de que uno invierta capital financiero, dinero, ¿sí? Bueno, en este caso lo que te dice la normativa es que vas a tener una exención en lo que es bienes personales por el valor que invertiste en esta obra nueva. ¿Qué les quiero decir con esto? Bienes personales, por las dudas yo hago un pantallazo general, es un impuesto que se paga una vez al año, es como que yo te saco una foto al 31 de diciembre, digo todos los bienes que vos tenés, la casita, el auto, los plazos fijos, las cuentas bancarias, tenencias en moneda extranjera, todo lo sumo, ¿sí? Sin importar las deudas, sumo todo lo que tenés, y sobre eso se te aplica una alícuota que es determinada, que depende, 0,25, 0,75, 0,50. Si tuvieras bienes en el exterior, se agrava un poquito esa alícuota. Bien, lo que te dice esta normativa, dice, bueno, las inversiones que vos hagas, ¿sí? Por 2 periodos no van a pagar el impuesto a los bienes personales. En realidad te dice por el tiempo que se extiende la obra con un tope de 2 ejercicios, por eso les digo 2 periodos como tope, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Yo hago una inversión en una obra que está ya construida hasta un 40%. Lo que yo invertí hasta el 12 de marzo, hasta el 11 de marzo, ¿sí? Eso no va a estar exento. Lo que va a estar exento es lo que invierto del 12 en adelante. También ténganlo en claro, ¿no? Bien, ¿por cuántos periodos? Dijimos que son 2. Esa es una de las posibilidades que me da. Otra de las posibilidades que me da la norma, son las 2, no es que tengo que elegir, es tomar como pago a cuenta del impuesto el 1% de lo que invertí. Va de nuevo, recuerden la fecha de corte, es de lo que invertí del 12 en adelante. Entonces yo voy a sumar todos los aportes que hice del 12 en adelante, de a eso le voy a aplicar el 1%, ¿sí?
Y eso es una suma que voy a poder tomar como pago a cuenta del impuesto a los bienes personales. Acá es importante tener en cuenta un detalle. El pago a cuenta yo lo voy a poder generar. Por ejemplo, nosotros tenemos la declaración jurada de bienes personales que vence ahora en junio de este año. Es decir, que todas las inversiones que yo hice del 12 de marzo en adelante, hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada del 2020, sumo todos esos aportes, hago el 1%, eso lo voy a tener como pago a cuenta. De los que haga posteriori, lo voy a tomar como pago a cuenta de la declaración del año siguiente, que es la del 2021. Las que haga posteriori van a ser para la del 2022. Cuando pasan los 2 años no voy a poder seguir generando ese traslado, ¿sí? Tengamos en cuenta el plazo perentorio. Por ahora, siempre la normativa habilita que así como que les dije, son obras nuevas, privadas, la normativa puede cambiar en eso, puede decir que sean otro tipo de obras, puede decir que amplía plazos, ¿no? Por ahora estamos limitados. Bueno, entonces ya les conté los 2 beneficios que tendría el que aporta capital, ¿sí? Financiero. ¿Cuál es el beneficio para el que aporta el inmueble, el terreno? Nosotros teníamos la posibilidad de iniciar una obra y decir, bueno, yo pongo el terreno, vos me lo vas a pagar, o los demás me lo van a pagar, o me lo van a... Sí, lo que voy a obtener por esa operación es 2 departamentos, un departamento que se va a construir, es decir, que yo lo cobraba a futuro. ¿Qué me generaba esto? Que yo al momento de ceder o transferir el terreno, yo tenía que pagar un impuesto. ¿Cuál era ese impuesto? Es el impuesto a la era el ITI, el impuesto a la transferencia inmobiliaria del inmueble, que se fue derogado, pero hoy en día todavía está vigente para cualquier inmueble que adquiría antes de enero del 2018, entonces podría todavía aplicarse. Y si no, teníamos el impuesto a las ganancias, que es un porcentaje del 15% sobre el resultado de la operación, para las operaciones que son posteriores a enero del 2018. ¿Qué nos decía la normativa? Yo te doy el terreno hoy, voy a percibir el inmueble o lo que ustedes me den a cuenta de pago, por ahí el mismo pago en efectivo que me lo difieren adentro de un año cuando termine la obra, yo hoy tenía que pagar el ITI, hoy tenía que pagar, cuando vence tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Lo que dice la norma es que no va a ser así. En este caso vas a poder diferir el pago de ese impuesto. ¿Y a qué fecha lo vas a diferir? Y bueno, a cuando se dé la recepción o se haga la escritura traslativa de lo que yo recibo, cuando reciba el pago, ¿sí? Entonces eso nos da una financiación. También nos da otra posibilidad que es muy importante, cuando uno dice, es el resultado de la operación. Yo compré un inmueble en su momento, o lo heredé o lo que fuera, y hoy lo cedo, entonces por eso recibo algo en valores. Es la diferencia entre lo que compré, lo que me salió de costo, y lo que lo estoy vendiendo. Sobre eso tendría que aplicar la alícuota del 15% cuando hablamos de ganancias. Hay una ley que nos prohibía la actualización, la indexación, llevar los valores históricos de compra al valor de hoy. Entonces uno terminaba pagando ganancias por una renta que no existió, porque en realidad no es que yo gané más, sino que hubo una desvalorización de la moneda que no la estábamos pudiendo trasladar. Esta normativa también nos permite la actualización de ese valor de costo. Yo por eso digo, son tips. Por ahí les hago los tips, siempre recalco esto, después háblenlo con el contador que los asesora, porque les va a poder permitir hacer una buena planificación fiscal para optimizar los resultados que se obtenga de esto, ¿no? Esto tenemos por un lado. Los beneficios que dijimos es, para el que aportaba el capital financiero, dijimos exención en la parte exención de la parte que hizo de aportes en el periodo del 12 en adelante, del 12 de marzo en adelante, para pago a cuenta el 1%, por un lado. Para el que aporta al terreno, diferir el pago o el ingreso del ITI o el impuesto a las ganancias según corresponda. Segunda parte de la ley, que recuerden, los que vamos por normalización no vamos a tener esos primeros beneficios, pero tenemos otros que son re importantes. Bien, acá bien, como nos decía hoy Fabiana, tenemos un tema con los plazos. Uno hubiera querido una elasticidad, una ampliación más de los plazos, es lo que estábamos esperando, porque hay una diferencia de alícuota muy importante. ¿A qué alícuota me refiero? Nosotros vamos a hacer una normalización. Yo le voy a decir al Estado, mira, tengo esta plata que antes no te había dicho que tenía. Eso uno lo dice, está buenísimo, me libero de causas penales, de investigaciones, de un montón, ¿no? Pero por otro lado tenemos un costo. ¿Cuál es el costo? Un impuesto especial que hay que ingresar. Ese impuesto tiene una alícuota que varía según la fecha en que yo declare, exteriorice los fondos, ¿sí? Acá depende de cuándo exteriorizo. ¿A qué llamo exteriorizar?
es depositarlos en una cuenta especial que se llama secom.ar, ¿sí? Que ya también está reglamentada por el Banco Central. Son cuentas que Banco Nación las estaba abriendo, Banco Macro también hemos tenido novedades. Al principio por eso estábamos todos desesperados diciendo, ni los bancos nos abrían las cuentas, no sabíamos si eran cuentas gratis, si eran cuentas pagas, no sabíamos, estábamos así esperando. Bueno, muy a pesar de todo esto y los reclamos que se venían haciendo visibles, no sale una prórroga. Entonces la primera etapa, que hablaba de una alícuota del 5%, fue hasta ayer, salvo que saliese hoy alguna nueva modificación, pero ya hoy estamos en la alícuota del 10%. Las etapas y las alícuotas les cuento. La primera llegaba hasta el 10 de mayo con una alícuota de impuesto del 5%. Del 11 de mayo al 9 de junio es la alícuota del 10%. Y del 11 de junio del 10 de junio al 9 de julio es la alícuota del 20%. ¿Y cómo saco ese impuesto? Esto también es un detalle importante. Si yo estoy sincerando, normalizando dólares, el impuesto yo tengo que llevarlo a pesos, porque estamos en un país donde la moneda de curso legal es peso y se pagan en pesos. El impuesto va a ser ahora el 10% sobre el valor de los dólares a el tipo de cambio del Banco Nación. Así que ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo, hay una diferencia de cotización. Una cosa es cuando yo después puedo hacer una operación MEP con la plata que estoy blanqueando, y otra cosa es qué base estoy usando para calcular el impuesto. Eso entonces, en números finales, cuando uno lo analiza, decís, bueno, una alícuota del 5 pasaba a ser una alícuota del 3,5 por ahí. Pero bueno, ténganlo también, que es un detalle a considerar. Entonces yo ya les conté cuáles son las alícuotas, cuáles son las fechas topes. Tengamos en cuenta también que esto una vez, yo dije, tiene que estar exteriorizado. ¿Qué es exteriorizado? Tiene que estar el dinero ya acreditado en la cuenta. Yo no puedo decirle, señores, mire, yo ya blanqueé, pedí la transferencia de Estados Unidos, todavía no llegó, te pago ya el 10%. No, yo puedo pagar el 10% ahora, pero si los fondos no llegan antes del 9 de junio, ¿sí? Después va a tener que pagar una diferencia de alícuota, porque exteriorizado es ya depositado en esta cuenta secom.ar, ¿sí? ¿Qué más les voy a contar? Ya les dije lo de las alícuotas, las fechas. Nosotros vamos a tener, una cosa es la fecha que yo deposito los fondos, y otra cosa es la fecha que tengo que pagar el impuesto, ¿sí? Según sea el depósito de los fondos, con los topes 10 de mayo, 9 de junio o 9 de julio, la declaración se presenta, supuestamente son declaraciones de mayo, junio o julio. Y los vencimientos operan 31 de mayo, 30 de junio o 9 de julio. Esa sería la fecha en que voy a tener que ingresar el impuesto. Si ustedes están desesperados y ya quieren ir a pagar el impuesto, no pueden hacerlo porque todavía no tenemos los sistemas vigentes. Esperemos un poquitito. Bueno, ahí ya les conté lo de las alícuotas. ¿Qué les quiero contar? Lo que se ahorraron. Porque uno dice, uy, no puedo usar los beneficios del pago a cuenta. Bueno, pero ten en cuenta todo esto que te voy a decir. El hecho de tener plata no declarada significó que durante todo este tiempo que vos no la declaraste, no pagaste bienes personales, que puede ser 1 año, 2, 5 años, ¿sí? 10, no sé, si no estás inscripto, la prescripción es de 10. Aparte que no pagaste bienes personales, no pagaste el 35 de ganancia, no pagaste el 21 de IVA. La operación no se hizo reflejada en la cuenta bancaria, por lo tanto no se pagó el 1,2% de la suma del impuesto al débito y crédito. Entonces yo digo, el ahorro que tiene el que está normalizando, sincerando, es considerable, aunque no pueda hacer uso de los otros beneficios. Es una buena oportunidad. Por otro lado, te estoy diciendo, AFIP no va a poder venir a mirar el origen de tus fondos, siempre que no estemos hablando de algo que sea, ¿no?, lavado de dinero y demás, ¿no? Ya estaríamos en otros perfiles que no es lo que está tratando de proteger esta normativa. Pero digo, no voy a mirar el origen de los fondos, por lo tanto, no te va a venir una inspección y te va a decir, me tenés que pagar salidas no documentadas, que es otro 35%, ¿sí? Entonces, a los que han tenido por ahí en el rubro construcción, que a veces pasa que hay algunas obras o demás que pueden llegar a dejar un dinero en excedente, esto, el poder exteriorizarlo a los inversores les da una tranquilidad. Esa tranquilidad es por toda la suma de dinero que yo pude haber tenido en mi casa. No. Yo te voy a decir, no vas a pagar el 35 de ganancia, no vas a pagar el 21 del IVA, no vas a pagar, pero sobre la base de lo que estás exteriorizando. Es decir, si yo hago una inversión ahora y exteriorizo $1 millón y viene mañana el fisco y me detecta que tengo 3 más,
No le puedo decir, no, me puse en el blanqueo, estoy liberada de todo, ¿no? En la liberación es por los montos que uno va sincerando, blanqueando, o en este caso normalizando. ¿Cómo se hace todo esto operativamente? Se los hago muy cortito para que tengan una idea. Por un lado, AFIP, que es quien va a tener todos los canales de información, va a abrir en su sitio web un servicio que se llama REPI, que es el Registro de Proyectos Inmobiliarios. ¿Quién va a tener que ingresar a ese registro de proyectos inmobiliarios? Que recién va a estar esperen que tengo el machete acá de la fecha, el 7 de junio, si Dios quiere, dijo AFIP que va a estar disponible. Ahí van a entrar los desarrolladores, o los constructores, digamos, ¿no? Porque van a tener que informar la obra, ¿sí? Van a tener que informar el grado de avance, y otros datos que todavía no sabemos porque no lo dice la resolución que nos van a ir pidiendo, ¿sí? Se va a tener que, cuando acreditan el grado de avance, eso sí ya lo sabemos, vamos a tener que adjuntar documentación. ¿Qué documentación? Todo lo que ustedes fueron presentando ante los organismos que habilitan las obras, y aparte el informe del profesional matriculado, ¿sí? Entonces, ustedes hacen toda esa presentación y se genera ese registro de ese proyecto. Y te van a dar un número que es un código de registro, con las abreviaturas, perdónenme, pero me las macheteo. Código de registro de propiedad inmueble, que se va a llamar COPI. Entonces, vamos con el REPI, que de una vez que registramos el REPI, vamos a tener el COPI. ¿Y para qué va a ser importante el COPI? Para que el inversor elija. Cuando yo vaya y diga, voy a invertir en el emprendimiento que está teniendo Fabiana, y por ahí es el COPI 2533. O digo, en el de Ángel 2548. Entonces yo voy a tener que entrar como inversor a la AFIP y decirle en cuál COPI estoy interesado y voy a participar. ¿Sí? Por eso es importante el registro por parte de todos los desarrolladores de estas posibilidades de inversión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya te dijimos el REPI, ya te dije el COPI, y ahora te voy a decir, el inversor blanqueó, o no blanqueé porque era plata que tenía y había elegido un COPI, ¿sí? Después voy a tener hasta el año que viene, el 23 de, creo que es hasta 6 meses posteriores a terminada la obra, va a ser hasta el 2023, puede llegar a ser, para contar realmente dónde puse ese dinero. Es decir, esto tiene todo un seguimiento, ¿no? No es uno dice, lo digo, no, va a haber todo un seguimiento. Entonces yo digo, va a tener que tomar conciencia también, todos los que son desarrolladores, constructores, que el organismo de recaudación, que es el que después controla los impuestos, va a tener muy claro el dinero que ingresó al proyecto, ¿sí? Y también va a tener muy claro las erogaciones, porque acuérdense que hoy por hoy hay muchos canales de información, entonces va a tener muy claro los costos. Por favor, eso ténganlo en cuenta. También yo les estoy diciendo, cuando decimos hay un grado de avance del 50%, vamos a tener que adjuntar lo que se presentó ante distintos organismos. Es decir, si yo estoy pidiendo un final de obra, no puedo después presentar un papel diciendo tengo un 50%. Hay que estar, ¿no?, ser consciente de las realidades que estamos buscando y a dónde apunta esta ley. Esta ley también dice, quiero incentivar el empleo, quiero incentivar el trabajo en la construcción, quiero incentivar la venta de materiales. Entonces, a eso es lo que apunta. Entonces, todo esto va a significar que el organismo va a tener un control minucioso de qué está pasando para ver si la reactivación se produce, porque de hecho la normativa lo dice. Y bueno, también le va a servir para determinar cuáles son las rentabilidades reales que tienen estas operaciones inmobiliarias en general. No sé cómo estamos con tiempo, vos, estamos Fabi, ahí, estamos muy al borde, pero no quería dejar pasar, porque tengo un par de preguntas, si las podés contestar rápido, si sos tan amable. Al blanquear, nos dice Mauricio, habla de dinero físico, ¿y si eso lo tenemos en bienes? No, no podemos blanquear tenencias, ¿sí? Lo que se blanquea acá es dinero, ¿sí? Después si vos podés, bien, no sé, hacer una venta de un inmueble que tenías, pero yo acá, hasta el 9 de julio es efectivo. Puede ser efectivo que tengas acá, puede ser efectivo que tengas afuera, ¿sí? Pero tiene que ser efectivo. Y si lo tenés afuera, acordate que tiene que estar acreditado en la cuenta Secon acá antes del 9 de julio. Dos muy breves. ¿Un argentino no residente puede blanquear? El no residente no necesita blanquear, porque el no residente no tiene que justificar acá su dinero. Va a tener que en su momento traer y justificar de que no viene de actos ilícitos, de financiación del terrorismo. Pero los que sinceran o normalizan son los residentes, que son los que no pagaron IVA, ganancias y demás, ¿sí? Y, sí, perdón.
¿sabés qué te iba a aclarar también? Vos dices, bueno, Miriam, voy a sincerar $100.000, por ejemplo, y con esos $100.000 que normalizo también quiero pagar el impuesto. No se puede. El monto que vos normalizás, el 100% se deposita en esa cuenta SECON y no se usa para otra cosa que no sea para el desarrollo. Incluso, Bueno, si vos bien. haces una operación, perdón, una más, No, si vos no, haces por una favor. operación financiera, entonces vos decís, deposité $2, y entonces en el interín, porque el desarrollador no me pide los fondos, hago una operación de dólar MEP o lo que fuera, y eso te da una rentabilidad, esa rentabilidad no la puedo retirar para otra cosa, queda también para el proyecto. Es decir, esto es todo para el proyecto inmobiliario. Vamos con la última de este capítulo. En el caso de exteriorización de una suma de dinero, dice, afectada a un proyecto inmobiliario que por vicisitudes propias de la construcción resulta inferior al monto previsto originalmente, ¿cuál sería el tratamiento fiscal de ese excedente? Y ahí tenemos un tema. Esto es para incentivar la construcción. Yo entiendo, si vos blanqueás 1 millón y después elegís un proyecto que son $80.000, la diferencia, elegí otro proyecto. Para mí, por lo que se entiende, la verdad que vamos a ver cómo se va resolviendo, pero por lo que se entiende hasta ahora mi interpretación es que, por eso yo te decía, si ganaste 2 pesos de interés, tienen que ir a un proyecto. Es decir, todo lo que vos exteriorices va a un proyecto de desarrollo inmobiliario definido por la norma. Bueno, muy bien. Estamos en los últimos 20 minutos. Damián Tabacman, tu palabra, y vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo para algunas otras consultas. Estás muteado, Damián. Sí, estás sin... Ahí Ahora está. sí, ahora estás. No Muy me bien. permitían ustedes mismos, por eso no podía desmutearme, Perdón, perdón. Bueno, gracias Fabiana, gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad, y de vuelta gracias a todo este espacio que se arma, que está buenísimo para poder llegar a la mayor cantidad de público posible con este tipo de iniciativas. Bueno, como ya dijeron Ángel, que está buenísimo toda la introducción que dio, conceptual, con la que por supuesto estoy 100% de acuerdo, y también Miriam. La operatoria, la verdad que es bastante simple, bastante clara. Lamentablemente demoraron un montón en el gobierno, en sus diversas oficinas, en implementar los reglamentos de cada una de las áreas. La FIP demoró un montón, después hubo que reglamentar, el Banco Central tuvo que hacer lo suyo para poder habilitar las cuentas Econar, y la CNB para poder hacer la operatoria de contado con liqui. En fin, pero finalmente esto está bastante encaminado. Todavía lamentablemente quedan un par de cosas más. Como dijo Miriam, el aplicativo de la FIP no está, y el espacio para registrar los proyectos con menos del 50% de avance de obra tampoco está, pero bueno, debería aparecer en breve, con lo cual, bueno, es como que ya se puede hacer. Es tan simple como que en estos días, hasta ayer con la alícuota más baja, y después hay 30 días más para la alícuota del 10 y otros 30 días más para la alícuota del 20, se trata de depositar los fondos directamente en la cuenta. Se pueden llevar dólares o se pueden llevar pesos, como dijo Miriam. Si llevas pesos pagás el 5%, si llevas dólares pagás el 5% al tipo de cambio oficial, con lo cual en la práctica es más barato, eso hay que tenerlo en cuenta, así que hay una ventaja interesante a considerar. Y después tenés hasta fines del año que viene para hacer la inversión inmobiliaria, así que no hay que correr tanto para hacer eso. En realidad se puede hacer tan rápido como uno quiera. La única traba que hay para poder hacerla muy rápidamente, cosa que muchos querrían, para no tener la plata blanqueada metida en el sistema financiero argentino, es que todavía no está el registro de los proyectos, con lo cual tan pronto como esté el registro de los proyectos uno podría, después de poner la plata en el banco, directamente transferirla a los proyectos habilitados. Respecto del tipo de cambio que utiliza el desarrollador, eso ya no es al tipo de cambio oficial, que es lo que esto por ahí puede ser un poquito confuso, pero es importante aclararlo, ¿no? O sea, depende para qué cosa se toma un tipo de cambio distinto. A los efectos de pagar la alícuota se toma el tipo de cambio oficial indiscutiblemente. Si llevaste dólares, llevaste pesos, pagás el 5%. Llevaste dólares, como dijo Miriam, se paga al tipo de cambio oficial. A la hora de aplicar los fondos al desarrollo inmobiliario, el desarrollador, por supuesto, puede recibir los fondos, y como en cualquier operatoria, si recibe dólares blancos en el blanqueo o fuera del blanqueo, puede transformarlo a pesos
si quisiera aplicarlo a la construcción vía contado con liqui. Es una operatoria que es independiente de este blanqueo. Toda la vida se pudo hacer eso y se sigue pudiendo hacer independientemente del blanqueo. También esa operatoria de transformar de pesos a dólares, perdón, de dólares a pesos, la puede hacer el blanqueador, en vez de que le quede, eso está habilitado, en vez de que le quede esa transacción al desarrollador. ¿Por qué es conveniente que la haga el blanqueador? Si el blanqueador puede ser una persona física, humana o una persona jurídica. Las personas jurídicas que hacen contado con liqui pagan impuesto a las ganancias, porque está grabada la operatoria. Las personas físicas no. Entonces, si el que hace la transformación de dólares a pesos es el blanqueador, se ahorra un impuesto, y esto afortunadamente la AFIP lo habilitó, y es interesante porque genera un ahorro para todo el mundo, para el comprador y para el vendedor, ¿no? Así que es un pequeño tip a tener en cuenta claramente para los que están lanzados a hacer a aprovechar el blanqueo. Después, desde el punto de vista del desarrollador, la verdad que la operatoria no tiene ningún riesgo, ¿no? O sea, firmás el boleto y te transfieren la plata de la cuenta Seconar, y ya está, y tenés la cuenta para hacer el desarrollo, y de vuelta podés hacerlo vía contado con liqui, si quisieras aplicarlo a la construcción, porque hay que pagar cosas en pesos, etcétera, con lo cual para el desarrollador es una transacción estándar, digamos, no tiene ningún riesgo. Y para el blanqueador, bueno, uno podría tener el temor de vuelta de dejar la plata en el banco un tiempo, pero bueno, tan pronto como está el registro de los proyectos, uno puede sacarla del banco rápidamente, y de vuelta, a partir de eso ya no tiene ningún riesgo. Así que la operatoria, tal como la diseñaron, es recontra simple, no genera ningún problema. La cuestión está de que el proyecto no tenga más de un 50% de avance de obra. Eso sí es muy importante que quede claro. La certificación de eso se hace a través de una declaración jurada del director de obra. Como el blanqueador entra de buena fe, después, si la obra tenía más de un 50%, el blanqueador no debería tener ningún problema porque entró de buena fe a un registro incluso que tenía la AFIP. Pero en cualquier caso, la verdad que lo recomendable para evitar situaciones confusas el día de mañana es que la obra tenga sustancialmente menos de un 50% de avance de obra. Entonces ahí uno está siempre a cubierto, digamos. Si está en el 48% o 53%, que en las obras eso puede ser como confuso, podría dar lugar a cierto conflicto a futuro. En cambio, si la obra está empezando, ya está, no hay ningún problema. Otras cuestiones a tener en cuenta, que me parece que ya a esta altura del partido todo el mundo la sabe, pero por las dudas las repasamos, es que esto es para cualquier destino de construcción, ¿verdad? O sea, no es solamente para viviendas. La ley dice en su título que este es el incentivo para la construcción de viviendas, y entonces ahí lograron confundir a un montón de gente que pensó que era para viviendas, pero después en el desarrollo del texto no dice, o sea, se puede usar para cualquier destino. La única condición es que sea construcción, ¿verdad? O sea, si es para comprar una oficina terminada, oficina se puede, pero terminada no se puede. Tiene que ser para construcción, porque esta operatoria está orientada exclusivamente a promover la construcción, y la verdad que es la primera vez en la historia que en el sector que en Argentina hay un blanqueo solo para la construcción. Nunca antes había habido, porque el anterior de Macri, También, la gente... ¿Qué? Perdón, terminá y yo te hago una repregunta. Dos palabras más, y así redondeo y te dejo espacio a las preguntas. El blanqueo anterior de Macri, la gente podía dejar la plata afuera, y la enorme mayoría de la gente la dejó afuera, y era completamente legal, y no tenía nada que ver con la construcción, salvo un porcentaje irrelevante de esto. Y el anterior, que fue el de los edines, en el gobierno kirchnerista anterior, era para usados. En cambio es la primera, algo de nuevo se hizo, pero básicamente era para usados. En cambio claramente está orientado a la construcción de cualquier cosa. Sirve para que te hagas una casa en Kentucky, no sé quién mencionó Kentucky hace un ratito, es una casa del country, yo no conozco Rosario, pero me dijeron que está lindísimo. Sirve para que entres en un emprendimiento de los maravillosos que hace Ángel Segiaro en Rosario. O sea, sirve para cualquier actividad que sea la construcción, ¿verdad? Bueno, muy bien, sí. En Rosario hubo bastante confusión, incluso en algunos plenarios, algunas reuniones como estas específicas, donde decían, por ejemplo, que los parques industriales no entraban, o que solamente entraban los parques industriales que estaban inscriptos, pero los otros no, y en eso no sé si hay algún... Bueno, hay que tener una certificación del director de obra que diga que esto efectivamente tiene menos de un 50% de avance de obra.
si la obra es completamente trucha y no está inscripta en ningún lado, lo más probable es que te compres un problema, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser obras que tengan tengan la cobertura legal obligatoria correspondiente, ¿no? O sea, Me si no está escrito en refería, ningún lado, es una obra trucha, no. claro, si eran parques industriales o podían ser también áreas industriales que no están... Pueden ser, sí, pueden también, ser. perfectamente. Cualquier destino de construcción en la República Argentina, mientras sea una construcción lícita. Si es ilícita, no. Obviamente, obviamente. También nos están preguntando, ¿aplica a todos los tipos societarios por parte del desarrollista? Ejemplo, fideicomiso. Sí. Bien. También tengo otra pregunta. La declaración jurada, ¿qué formalidad debe tener? Es decir... Mira, espera, te respondo. En el caso de Buenos Aires, soy de Buenos Aires, ¿no? Así que lamentablemente respondo desde Buenos Aires, por ahí Ángel podrá responderme de allá. El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires emitió un formulario estándar para la certificación de eso, que se sube a la página web del Consejo Profesional. Eso es en Buenos Aires, en Rosario no sé. Bien, mientras a lo mejor surgen algunas otras dudas, hay una que Yo no diría terminé, yo... Yo no terminé. Si querés, puedo redondear y... No. Continúa, Ah, por favor, pensé que habías... Sí, no, así yo después pasamos a corté otro. para responder a las preguntas, pero Muy no, bien, me parece que hay perdón. un tema, no, por favor, un tema no menor a contarles, que es qué pasó desde que el blanqueo empezó hasta ahora, ¿no? En términos de datos de mercado, digo, que me parece que puede tener como algún interés, como nota de Interesantísimo. color, digo, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que el que Interesantísimo. está Para ver decidido la a hacerlo o reacción de la no, gente. exacto, el que está decidido a hacerlo o no es una decisión completamente individual, pero si quieren les cuento un poquito qué está pasando en términos de mercado, por lo menos como nota de color. Para cada decisión individual no sirve más que para eso, pero por ahí es un tema No, es una interesante a compartir información con todos relevante. ustedes. Es una Correcto. información relevante. Básicamente este blanqueo apunta a dos segmentos, ¿no? Bastante diferenciados. Uno es el segmento del mercado abierto, es decir, del señor que juntó $100.000, tiene un ahorro de $100.000, los tiene guardados en una lata de zapallos escondida en el fondo del jardín, por supuesto no declarado, le llevó varios años juntarlo y ahora encontró que Ángel está haciendo un proyecto extraordinario y que como ahora los precios están más bajos que en la época de Macri, ahora sí de verdad llega a comprar un departamento para su hijo, ¿verdad? Antes no llegaba, ahora sí llega y no tenía la plata declarada y efectivamente, bueno, si no aprovecha esta oportunidad, dentro de 3 o 4 meses no lo va a poder hacer, porque Ángel no le va a vender si está completamente negro. Es imposible que Ángel le venda un departamento si la plata es completamente negra, ¿verdad? Entonces ahora de repente esa oportunidad se abrió. Y la verdad que esa oportunidad se abrió efectivamente. No digo que sea la última, porque en la Argentina uno nunca sabe, pero es una oportunidad que está ahí al alcance de la mano. O sea, con una alícuota, si entraste antes del vencimiento de ayer, ese 5% pasado a dólar blue te da el 3,5%, con lo cual es barato, porque te daba hasta ayer, ¿verdad? El 3,5% en dólares de verdad. Lo podías hacer con plata negra y podías comprar el departamento de tu hijo, que en la época de Macri no podías comprarlo porque era caro, digamos, era más barato. Con lo cual, a eso me refiero cuando digo mercado, ¿no? Ese segmento, ese target, lamentablemente no está reaccionando. Lamentablemente no está, o sea, ese target que bien podría reaccionar, lamentablemente no está reaccionando. Es difícil explicar cuáles son las razones, pero la conclusión es que no está reaccionando, digamos, ¿no? Me imagino que tiene bastante que ver con la incertidumbre general, la política, la grieta, yo qué sé, las cosas más macro que las cosas específicas de nuestro mercado, pero lo cierto es que ni siquiera se ve una acción publicitaria importante de los desarrolladores para tentar a los blanqueadores, y me parece que no se ve porque los desarrolladores no están percibiendo que vale la pena gastar plata en marketing en una cosa que no está traccionando, digamos, y por lo menos hasta ahora no ha traccionado en el volumen que se esperaba. Por lo menos hasta ahora. Lo que pasa es que el 5% ya venció, entonces el que estaba decidido a hacerlo, me imagino que con el 10 va a estar, o con el 20 va a estar bastante menos entusiasmado que con el 5, y con el 5 la verdad que ese mercado no estuvo traccionando. El otro segmento de mercado al que apunta este blanqueo es a la situación de los emprendimientos inmobiliarios en marcha,
con situaciones fiscales que no le permiten justificar la terminación de la obra con los recursos que tiene la propia desarrolladora. Es decir, desarrolladores inmobiliarios que tienen la plata para llegar hasta el final, por eso pusieron las obras en marcha. La EBE de Rosario agrupa a desarrolladores solventes que cuando empiezan una obra saben que la tienen que terminar y tienen los recursos para terminarla, y lo mismo nos pasa desde la CEDU en Buenos Aires o a nivel nacional. O sea, esto es lo que usualmente hacemos. Lo que pasa que a veces sucede que el desarrollador piensa que, o sea, tiene la plata para llegar hasta el final, pero parte de la plata no la tiene suficientemente blanqueada o declarada, y en muchos casos se esperaba que el mercado traccionara preventas, y entonces que con la plata de los compradores muchos desarrolladores iban a poder justificar cómo llegar hasta el final. Y la verdad que esa preventa, con un mercado tan frío como el que hemos tenido en los últimos meses, en muchos casos no sucedió. Entonces, lo que sí está habiendo es desarrolladores inmobiliarios que están aprovechando esta situación para poder llegar hasta el final del proceso blanqueando recursos que tenían previstos utilizar para la obra, pero que no estaban declarados. Y eso lo estamos viendo. O sea, esta situación de salir corriendo durante esta semana hasta ayer a abrir las cuentas en los bancos y quejarse angustiosamente con los bancos que no estaban ágiles a la hora de abrir las cuentas, es una situación que yo lo vi con mucha nitidez de muchos miembros de las cámaras, trabajando como muy intensamente en lograr que las cuentas se abrieran, y esas cuentas se fueron abriendo. De hecho, nosotros en la CEDU tenemos como muchos vasos comunicantes con el Banco Central, y en el Banco Central nos dijeron, mira, si los bancos no te abren la cuenta, avisanos que vamos a tomar cartas en el asunto. Y yo les dije a los miembros de la Cámara que nos avisaran, y la verdad que finalmente no tuvimos que denunciar a ninguno, porque los bancos de una u otra manera fueron abriendo las cuentas, con lo cual las cuentas me consta que se abrieron, porque si no nos hubiéramos ocupado sobre esa cuestión, porque del Central nos pidieron que así lo hiciéramos, y finalmente ni un solo banco tuvimos que decir que no abría las cuentas. No sé, capaz que algunos no abrió, pero básicamente no tuvimos que ocuparnos de ningún caso. Así que las cuentas se abrieron, y básicamente mi percepción es que se abrieron para facilitar este proceso de ordenamiento fiscal de los propios desarrolladores. Con lo cual, en términos de esto que cuento, digo, es tan incómodo contarlo como es incómodo hablar de blanqueo, ¿no? O sea, estoy hablando de una cosa que dado que hay un blanqueo, no es ilegal, ¿verdad? O sea, era ilegal o es ilegal tener plata no declarada. Pero lo cierto es que ahora que hay un blanqueo, digo, está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? En una operatoria que es completamente legal, que es blanquear los fondos y ordenar las cuentas fiscales de los propios, o impositivas de los propios emprendimientos. Y es un fenómeno, como digo, que está ocurriendo, con lo cual, si uno tuviera que pensar qué resultados económicos va a terminar teniendo el blanqueo y apostar por algún número, la verdad que no tengo la más remota idea y no tengo criterio para decir cuánta plata finalmente se va a blanquear. Pero me suena que como hay bastantes blanqueadores que son los propios desarrolladores, puede no ser tan bajo el monto final, porque ya cuando un desarrollador tiene que blanquear la plata del propio desarrollo es bastante plata, digamos. No es lo mismo que una doña Rosa que va a comprar un pequeño departamento para su hijo, digamos, sino que son transacciones cada una un poco más grandes. Así que yo supongo que finalmente el proceso va a terminar dando un número bastante digno, ¿no? Bueno, esta era como la nota de mercado que quería dar. Muy bien, gracias Damián. Tengo una consulta más. Dado que es requisito para... Daniel, me sacaste la pregunta. Dado que es requisito para gozar los beneficios de la alícuota del 5%, haber efectuado el depósito e ingresar el impuesto especial, y al no poder efectuarse por no estar disponible el aplicativo, ¿no es ilógico e irrazonable que se cercene un beneficio por razones no imputables al inversor, tornándolo en poco serio al régimen? ¿Qué querés que te diga? O sea, hoy no está terminado, ¿no? O sea, esto al 10 está vigente, con lo cual no es que se terminó al 5, al 10 está vigente. O sea que, y nosotros pedimos una prórroga, o sea, este blanqueo se motorizó porque fue una propuesta inicial de las cámaras. En realidad juntamos, nosotros somos la Cámara de Desarrolladores, la UOCRA, que es el sindicato, y Camarco, que es la Cámara de Construcción, y entre todos pedimos la operatoria hace varios meses. Finalmente se aprobó y se puso en marcha, etcétera, etcétera, y ahora las mismas entidades pedimos una prórroga
atendiendo a este comentario que estás teniendo. La verdad que la prórroga, bueno, a Miriam le consta más que a mí, digamos, no apareció, con lo cual, ahora, qué sé yo, o sea, podemos quejarnos, podemos decir que lo que vos quieras, digo, al día de hoy la prórroga no está. Y La tampoco está prórroga terminado. O sea, no está debiera terminado, ser... digo. Claro, o sea, por ahora el 10 está vigente, digamos, no es que se terminó, pero se terminó el 5, sí, eso es cierto. Pedimos una prórroga para que el 5 tuviera más plazo, o sea, tuviera más plazo, pero bueno, por ahora no apareció. Ahí yo haría una aclaración, Fabiana, no es que estás obligado a tener pagado el impuesto. Recuerden que el impuesto recién vence el 31 de mayo, el aplicativo Claro. recién lo vamos a tener el 17 de mayo. Lo que teníamos que tener los fondos depositados en una cuenta. Exacto. ¿Sí? Esa es la salvedad, que por ahí uno Correcto. podría plantear, no tuve la cuenta, pero es otro planteo, ¿no? Bien, no tengo otra pregunta acá por el momento. Sí, tal vez, y sobre todo, a lo mejor Ángel, si me podés contestar. Yo este tema lo he hablado con distintos entrevistados, distintos desarrollistas, y claro, todo el mundo, o distintos empresarios, incluso hace poquito estuvimos en el foro donde estabas vos, Damián, y estaba Cristiano Ratazzi, y le pregunté acerca de blanqueo, agrobocopátel incluso, la verdad que lo sondeé con mucha gente. Claro, y todos dicen, hablan de la seguridad jurídica, del que se quemó con leche, ve una vaca y llora, me decía Ratazzi. ¿Qué opinión les merece esto, no? De la poca confianza en rigor que la gente tiene sobre un Estado que después por ahí puede darse vuelta y traicionar. Ángel, te lo dejo de mil amores, te lo dejo de mil amores. Gracias. Y es parte del desafío argentino, digamos. Recuerdo los Cedines, por ejemplo, fue un escenario muy parecido a este, destinado a la inversión de real estate. Y bueno, reaccionamos algunos que estábamos en el rubro, pero no tuvo igualmente inesperado para los que lo lanzaron, porque todo esto es un mecanismo que el Estado debe gastar plata para hacerlo, tiempo y demás, y no tuvo un éxito en términos de retorno, digamos. Con lo cual me parece que acá hay como un desafío permanente entre la política, el mensaje y la credibilidad pública. Y esto es un cuento de nunca acabar. Yo igualmente creo que la construcción particularmente necesita una formalidad más permanente, y esto, como dije al principio, es el tafirol de la pandemia. No sirve para matar al coronavirus de la informalidad. Y tampoco así vamos a tener la salida de largo plazo, que es el crédito. O sea que creo que hay una reforma que no se termina de armar, y bueno, está pendiente, ¿no? Está pendiente. Yo creo que sí o sí este mercado, para hacerse grande, esta manera de producción de inmuebles, bienes durables sobre todo, requieren que se normalicen varias cosas a la vez. Los fondos y el prestarle al particular de igual color. Les consulto, ¿el Estado salió a hablar de esto? Es decir, yo hasta ahora veo que lo están defendiendo mucho los distintos actores sentados en esa mesa que vos describías, Damián. ¿El Estado ha salido a hablar de esto, a apoyarlo, a estimular? No, la verdad que no. Igual era como previsible, ¿no? O sea, la gestión de marketing de herramientas como estas, la verdad que lo tradicional y lo usual es que seamos el sector privado los que tengamos que impulsarlo, ¿no? Que es básicamente lo que hemos hecho. Pero bueno, lo concreto es que no. O sea, el Estado lo que hizo fue aprobar la norma. Ojo que la norma salió con muchísimo consenso de todos los partidos políticos, esta norma del blanqueo en el Congreso, lo cual no es poco, ¿eh? O sea, la impulsó el gobierno nacional y la oposición en forma muy generalizada, no sé con qué porcentaje, pero digo, tuvo muchísimo, no es que salió solamente porque lo impulsó el oficialismo, sino que tuvo bastante apoyo de la oposición. Ahora, después marketing, no, la verdad que no hicieron, pero no sé si le corresponde al Estado hacer marketing, yo qué sé, me parece que es más una tarea nuestra hacer marketing, y bueno, hemos hecho lo que hemos hecho. Tengo otra pregunta que, la verdad, perdón, se me había pasado, que también es bastante técnica. La declaración jurada, ¿qué formalidad debe tener? Es decir, No, ya lo hiciste.
La hice, perdón, me mareé con una cantidad de preguntas acá. Bueno, no sé si hay alguien que quiera cerrar conceptualmente esta presentación, alguna idea final para dejar a los participantes. Me parece que Ángel, como el principal player local en desarrollo inmobiliario, es el más adecuado para hacernos un cierre, ¿no? No, yo me voy un poco del tema. Me parece que esto es, como dije antes, una nueva oportunidad para relanzar un mercado que de por sí es saludable, se hace con fondos genuinos, pero requiere de vez en cuando un reordenamiento, no solo por el origen de los fondos, sino también un reordenamiento de los participantes. Vuelvo a la palabra las pymes, la cadena de pymes que integran la cadena de valor de la construcción, requieren de estos perdones fiscales periódicos para poder volverse a armar. No es suficiente con esto, pero es algo. Yo creo que esto es un pequeño aliciente, no es la panacea, puede ser aprovechado fundamentalmente por los desarrolladores inmobiliarios y por la cadena de valor que acompañamos, que nos acompaña. No creo que el público tenga, mi impresión, ¿no? Que no creo que tenga una gran disposición para ingresar. Me parece más un fenómeno de confianza y desconfianza que se juega en otro escenario. En fin, no creo que la pandemia también nos agrega un poco de ruido en todas nuestras cabezas y no deja de ser una nebulosa difícil. Yo aprovecho para decir también que con Damián a la cabeza hemos puesto una institución, lo ha puesto él básicamente, una institución de desarrolladores inmobiliarios de toda la Argentina en comunicación como nunca había sido, porque gracias al Zoom hemos podido estar en línea mucho tiempo, hemos intercambiado mucha información. Eso hace a una cosa que me parece que está buenísima, que es la ruptura de la famosa barrera, el interior y la General Paz y todo eso. Creo que hoy estamos mucho más cerca y eso definitivamente está bien. Conocemos más la verdadera realidad o las verdaderas realidades, ¿no? Creo que es una parte del camino. No sé, las políticas tienen que alcanzar a todos los lugares y después cada provincia tiene que poder adherir. Debo decir que la Asociación Empresarios de la Vivienda de Rosario está en conversaciones con el gobierno de la provincia, interesado en colaborar, en sumar, en facilitar de alguna manera que esto tenga un desenlace positivo, ¿no? Bueno, justamente, perdón, estamos ya cerrando, pero agrego algo que había hablado con Ricardo Griot en su momento. Lo había hecho en algún momento también la pregunta a vos, Damián. Ricardo en ese momento me dijo que justamente, hablando un poco de la pata estatal, las provincias, incluso los municipios, tenían que tratar de ponerse a alentar y a estimular, ellos mismos tratando de destrabar algunas situaciones burocráticas, también a lo mejor de peso impositivo, para generar justamente en sus localidades esa inversión, ¿no? Eso no se está viendo, evidentemente. No sé, Rosario, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí tiene un paquete de incentivos que están vigentes este año, que vencen a fin de año y que son de cierto impacto para alentar el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Lo que pasa es que los impuestos locales no son los que más pesan sobre la actividad. La verdad que los que más pesan son impuestos a los nacionales, impuestos a las ganancias, IVA, etcétera, etcétera, y por ahí ingresos brutos también. Pero bueno, lo que está al alcance de las autoridades locales, en muchos casos sí toman cartas en el asunto. Recientemente Mar del Plata sacó algo. Hay gobiernos locales que están sensibilizados con la cuestión y los impulsan. En Rosario, la verdad que no lo sé. Pero bueno, también es cierto que... innumerables trabas a la hora de encarar una obra, ¿no? Sí, pero bueno, también eso depende mucho de cada autoridad local. Hay autoridades locales o gobiernos locales que se pusieron las pilas y que de verdad están en un proceso de informatización y agilización de los trámites, etcétera, otros que por supuesto van más retrasados. Pero bueno, tal vez no la vieron.
Digo, tal vez Respecto a no nuestros... tuvieron esa oportunidad. Por supuesto. Respecto de nuestro sector, lo que pasa es que también está este universo de incertidumbre y de cuestiones contradictorias que simultáneamente siempre aparecen. O sea, al mismo tiempo que estamos intentando promover el blanqueo, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, tenemos todas las obras paradas, bueno, a raíz de la cuestión de la pandemia, pero bueno, no es tan fácil convencer a alguien que salga corriendo a meterse en un pozo cuando la obra está parada, y ojalá esté parada por poco tiempo, pero a juzgar por la experiencia del año pasado, no fue poco tiempo, fue larguísimo tiempo, con lo cual eso atemoriza bastante, y eso es culpa de la pandemia, digo, pero bueno, es parte de lo que está pasando, y ni hablar de las cuestiones vinculadas, que no tienen nada que ver con esta charla, pero tienen un montón que ver con esta charla, como por ejemplo las cuestiones de los alquileres, ¿verdad? O sea, la idea de cobrar impuestos para el que tenga en un departamento vacío. Bueno, por supuesto, o sea, lo que hace a nuestra actividad, los inversores que entran para tener una renta futuro son una parte sustancial de nuestra actividad, con lo cual cuando dejan de entrar porque no querrían padecer ese impuesto, nos encontramos con una dificultad, aunque tengamos el blanqueo al alcance de la mano, ¿no? Sí, una norma atenta contra la otra. Damián, muchísimas gracias, al igual que Miriam Roldán, al igual que Ángel Sellaro, y la cantidad de gente que nos ha acompañado en esta hora 10. Muchísimas gracias a todos, realmente. Espero que les haya sido muy útil, y bueno, brevemente va a estar esta charla en nuestro canal de YouTube, en el canal de Fundación Libertad. Gracias a todos, buen mediodía. Gracias. Adiós.